Cuando llegué a la finca de mi difunto marido que no visitaba hacía 3 años desde su muerte, me quedé completamente impactada al ver los animales todos perfectamente cuidados y la casa totalmente reformada. Pero lo que realmente me dejó helada fue cuando vi las imágenes de las cámaras de seguridad, porque lo que descubrí allí cambió todo lo que yo creía saber sobre la muerte de Abel. Y lo peor de todo es que las personas responsables eran quienes yo más confiaba, quienes lloraron conmigo en su funeral, quienes me abrazaron mientras yo me derrumbaba. Ellos estaban viviendo en mi propiedad como si fuera suya, y cuando entendí por qué, supe que la muerte de mi marido no había sido natural. Me llamo Dalia, tengo 70 años, y hasta hace 3 días, yo era solo una viuda rota que apenas podía levantarse de la cama. Abel murió hace 3 años, una noche, repentinamente. Dijeron que fue el corazón. Yo me quedé sola, destruida, incapaz de funcionar. Nuestra finca rural, ese lugar donde criábamos animales y pasábamos los fines de semana, se convirtió en un sitio al que no podía ni siquiera mirar en fotografías. Cada recuerdo me destrozaba. Así que nunca volví. 3 años sin poner un pie allí. Mi sobrina Luisa fue quien me salvó durante ese tiempo oscuro. Llegó al funeral con el rostro destrozado, se quedó conmigo semanas enteras, cocinaba para mí, pagaba mis cuentas porque yo no podía ni sostener un bolígrafo. Ismael, el mejor amigo de Abel desde la infancia, también estuvo presente. Me decía con esa voz tranquilizadora que él se encargaría de todo, que no me preocupara por nada, que Abel habría querido que yo descansara. Los dos fueron mi salvación. O eso creí. Hace 2 semanas recibí una carta del municipio. Consumo excesivo de agua y electricidad en la finca. Amenaza de multa. Leí esas palabras sin comprender. ¿Consumo? ¿En una propiedad abandonada hace 3 años? Llamé a la compañía eléctrica temblando. Me confirmaron que sí, que había actividad diaria, constante, como si alguien viviera allí. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Algo estaba pasando en mi propiedad, y yo no tenía idea de qué. No le dije nada a nadie. Tomé el primer autobús hacia la finca esa misma mañana, con el corazón golpeándome las costillas. El viaje duró 2 horas que se sintieron eternas. Cuando el autobús me dejó en el camino de tierra y vi a lo lejos el portón de entrada, las piernas casi no me sostenían. Me acerqué despacio, respirando hondo, preparándome para encontrar ruinas, abandono, animales muertos o desaparecidos. Pero lo que vi me dejó sin aire. El portón tenía un candado nuevo, digital, que yo jamás había visto. La cadena era gruesa, moderna, reciente. Alguien había cambiado las cerraduras de mi propiedad. Toqué el metal frío y brillante, sintiendo como un escalofrío me recorría la columna. ¿Quién se atrevería a hacer esto? ¿Quién tenía las llaves? Rodeé la cerca buscando la entrada lateral, ese hueco viejo por donde las cabras siempre se escapaban. Seguía allí. Me arrastré con dificultad, las rodillas protestando, la respiración agitada, pero logré entrar. Y entonces, cuando me puse de pie y miré alrededor, el mundo se detuvo. Los corrales estaban impecables, recién pintados de verde oscuro. Las gallinas picoteaban tranquilas en un espacio limpio con comederos nuevos que brillaban al sol. Había 3 caballos que yo nunca había visto, con los lomos relucientes, bien alimentados, pastando como si este fuera su hogar desde siempre. Las cabras tenían un refugio nuevo, techado, con paja fresca. Todo estaba cuidado. Todo estaba vivo. Todo estaba funcionando. Pero Abel estaba muerto. Y yo era la única dueña. Caminé hacia la casa sintiendo que cada paso me hundía más en una pesadilla. La fachada estaba recién pintada, color crema con detalles en café. Las ventanas tenían cortinas nuevas, color amarillo claro, que se movían suavemente con el viento. El jardín frontal, que Abel cuidaba con tanto amor, estaba podado, florecido, con rosas rojas y blancas que yo no había plantado. Alguien vivía aquí. Alguien había convertido mi finca en su hogar. Me acerqué a la ventana de la sala con las manos temblando y miré adentro. Casi me caigo. El sofá viejo que teníamos había sido reemplazado por uno moderno, color gris, con cojines que aún tenían las etiquetas. La mesa de centro era nueva. Había una televisión enorme en la pared, donde antes solo teníamos un mueble con fotografías. El piso de madera estaba pulido, brillante, y sobre la mesa había platos sucios, como si alguien hubiera desayunado esa misma mañana.
El pánico me subió por la garganta como veneno. Retrocedí, tropecé con mis propios pies, y entonces lo recordé. Las cámaras. Abel había instalado cámaras de seguridad por toda la propiedad hacía 5 años, después de que nos robaran herramientas del granero. Eran discretas, ocultas, conectadas a un sistema que se guardaba en el sótano. ¿Seguirían funcionando? ¿Habrían grabado algo? Corrí hacia la parte trasera de la casa, donde estaba la entrada al sótano. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrí despacio, y el olor a humedad me golpeó la cara. Bajé las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, buscando a tientas el interruptor. La luz parpadeó y se encendió, iluminando el pequeño espacio lleno de cajas y herramientas viejas. Y allí, en la esquina, estaba el gabinete metálico donde Abel guardaba el equipo de grabación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir las puertas del gabinete. Pero cuando lo hice, vi que las luces del sistema estaban encendidas. Verde. Activo. Grabando. Mi respiración se volvió superficial. Había un monitor viejo conectado, cubierto de polvo. Lo encendí y esperé. La pantalla parpadeó, mostró estática, y luego apareció la imagen en vivo de la entrada principal. Y entonces vi el menú de reproducción. Archivos. Cientos de archivos. Organizados por fecha. Los últimos 3 años completos estaban allí, grabados, guardados, esperándome. Las manos me sudaban mientras navegaba por el sistema torpe, antiguo, pero funcional. Seleccioné una fecha al azar de hace 2 meses. Apreté reproducir. La imagen mostró la entrada principal. Era de noche. Los faros de un coche iluminaron el portón. Una camioneta roja que yo conocía muy bien. Era la camioneta de Ismael. Mi respiración se cortó. La camioneta se detuvo, y del asiento del conductor bajó él, con esa misma postura relajada que siempre tuvo, como si fuera el dueño del lugar. Abrió el portón con una llave que sacó de su bolsillo. Una llave de mi propiedad. Entró, cerró detrás de él, y la camioneta avanzó hacia la casa. Cambié de cámara. Ahora veía el frente de la casa. Ismael bajó de la camioneta cargando bolsas del supermercado. Pero no estaba solo. Del asiento del pasajero bajó alguien más. Una mujer. Con el cabello recogido, vestida casual, como si volviera a casa después de un día normal. Me acerqué más a la pantalla, entrecerré los ojos, y entonces la reconocí. Era Luisa, mi sobrina, la que lloró en mi hombro, la que me dijo que siempre estaría para mí. Los vi entrar a la casa juntos, riendo, como una pareja, como si vivieran allí, como si ese lugar les perteneciera. La sangre se me heló en las venas. Retrocedí la grabación. Busqué fechas más antiguas. Hace 6 meses. Hace 1 año. Hace 2 años. Ellos estaban allí. Siempre estaban allí. Juntos. En mi finca. En la casa de Abel. Pero había algo más. Algo que me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. Busqué grabaciones de hace 3 años. Justo antes de la muerte de Abel. Las manos me temblaban tanto que casi no podía controlar el mouse. Encontré una fecha. 2 días antes de que Abel muriera. Apreté reproducir, y lo que vi me destrozó. Abel estaba vivo en esa grabación. Lo vi caminando por el jardín frontal de la finca, con esa camisa gris que tanto le gustaba, revisando las plantas como hacía cada mañana. Se veía cansado, más delgado de lo que yo recordaba, pero estaba ahí, moviéndose, respirando, vivo. Y entonces apareció Ismael en la imagen. Llegó caminando desde el costado de la casa, con las manos en los bolsillos, esa sonrisa tranquila que siempre usaba. Abel se giró al verlo, y por la forma en que su cuerpo se tensó, supe que algo estaba mal. No hubo abrazo. No hubo saludo amistoso. Abel dio un paso atrás, y aunque no había audio en la grabación, vi cómo movía los labios. Estaba gritando. Señalaba hacia la casa, hacia Ismael, con el dedo extendido como una acusación. Ismael levantó las manos, como tratando de calmarlo, pero Abel sacudió la cabeza violentamente. Luego señaló hacia el portón, claramente diciéndole que se fuera, que saliera de su propiedad. Pero Ismael no se fue. Se acercó más. Abel retrocedió, tropezó con el borde del jardín,
y entonces Ismael le puso una mano en el hombro. No parecía amenazante en ese momento, parecía casi suplicante, como rogándole algo. Pero Abel se zafó con furia, le empujó el pecho, y entonces la conversación se volvió más intensa. Vi cómo ambos gesticulaban, cómo la tensión crecía, cómo Abel finalmente le dio la espalda y comenzó a caminar hacia la casa. Cambié de cámara rápidamente, buscando la que enfocaba la puerta principal. Abel entró a la casa y cerró de un golpe. Ismael se quedó afuera, parado en el jardín, inmóvil durante casi un minuto completo. Luego sacó su teléfono y marcó. Habló durante 30 segundos, guardó el teléfono, y se fue caminando hacia su camioneta. Pero antes de subir, se giró y miró directamente hacia la casa, con una expresión que nunca le había visto. Fría, calculadora, peligrosa. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre la mesa. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico que me subía por el pecho. Busqué la fecha exacta de la muerte de Abel. La noche del 23 de abril, hace 3 años. Encontré el archivo. Lo abrí. Y lo que vi confirmó la pesadilla que estaba viviendo. Era de noche, las 11:15 según el reloj de la grabación. La cámara del frente mostraba la casa en silencio, solo iluminada por la luz del porche. Todo parecía tranquilo. Pero entonces, a las 11:28, aparecieron faros en el camino. Una camioneta. La misma camioneta roja de Ismael. Se detuvo frente al portón, pero esta vez no lo abrió. Apagó las luces y se quedó ahí, esperando. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Solo esperando en la oscuridad. Y entonces, a las 11:43, otra camioneta llegó. Esta era blanca. No la reconocí de inmediato, pero cuando el conductor bajó, el mundo se me vino encima. Era Rodolfo, el abogado que había manejado todos los papeles después de la muerte de Abel. El hombre que me había dicho con voz compasiva que no me preocupara, que él se encargaría de todo, que Abel había dejado todo en orden. Ese mismo hombre estaba allí, esa noche, en la finca, horas antes de que mi marido muriera. Los vi hablar brevemente junto a las camionetas. Rodolfo sacó algo de su vehículo, una bolsa pequeña que no pude distinguir bien en la grabación oscura. Luego ambos caminaron hacia la casa. Ismael usó su llave, esa maldita llave que nunca debió tener, y entraron. La puerta se cerró detrás de ellos. Cambié desesperadamente entre las cámaras, buscando alguna que mostrara el interior, pero Abel solo había instalado cámaras exteriores. No podía ver qué estaba pasando adentro. Miré el reloj de la grabación. Pasaron 20 minutos. 30 minutos. 40 minutos. La casa permanecía en silencio, sin movimiento visible. Y entonces, a las 12:32 de la madrugada, la puerta principal se abrió. Ismael salió primero, caminando rápido, con la cabeza gacha. Rodolfo salió detrás, cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Los vi subir a sus camionetas y marcharse en direcciones opuestas. Y la casa quedó en silencio. En esa oscuridad completa que precedió a la llamada que recibí 4 horas después, diciéndome que mi marido había muerto, que lo habían encontrado en la cama, que su corazón simplemente se había detenido. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de rabia. De una furia que nunca había sentido en mis 70 años de vida. Abel no murió de causas naturales. Lo mataron. Y yo había consolado a sus asesinos. Había llorado con ellos. Había dejado que Luisa durmiera en mi casa, que Ismael manejara los asuntos de la finca, que Rodolfo se llevara todos los documentos importantes. Me sequé las lágrimas con rabia y seguí buscando. Necesitaba más. Necesitaba entender todo. Busqué grabaciones de los días posteriores a la muerte de Abel. Vi cómo Ismael regresó 3 días después del funeral, esta vez acompañado de 2 hombres con herramientas. Entraron a la casa y comenzaron a trabajar. Durante semanas, vi cómo transformaban el lugar. Pintaban paredes, cambiaban muebles, renovaban los corrales. Como si estuvieran borrando toda huella de Abel, reescribiendo la historia de ese lugar. Y luego apareció Luisa. 6 meses después de la muerte de Abel, llegó en un coche cargado con maletas. Vi cómo Ismael la recibió en la entrada, cómo se besaron, cómo ella entró a la casa como si fuera su hogar. Desde entonces,
Ambos aparecían regularmente en las grabaciones. A veces juntos, a veces separados, pero siempre actuando como dueños. Como si yo no existiera. Como si Abel nunca hubiera existido. Revisé docenas de archivos más, buscando cualquier detalle que pudiera usar. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Una grabación de hace 4 meses. Ismael y Rodolfo estaban en el porche de la casa, sentados en las sillas que Abel había construido con sus propias manos. Tenían papeles extendidos sobre la mesa. Rodolfo señalaba algo en los documentos. Ismael asentía. Luego Rodolfo sacó un sello, lo entintó y lo estampó en varios papeles. Vi cómo Ismael firmaba, cómo Rodolfo guardaba todo en una carpeta café, cómo se daban la mano como sellando un trato. Estaban falsificando documentos. Estaban tratando de robarme la propiedad legalmente. Y probablemente ya lo habían hecho. Por eso Rodolfo había sido tan insistente en que le diera poder legal sobre los asuntos de Abel. Por eso siempre me decía que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Porque estaba robándome mientras yo lloraba. Copié todos los archivos importantes en una memoria USB que encontré en una caja. El proceso tomó casi 1 hora, pero no me moví de allí. Necesitaba esas grabaciones. Eran la única prueba de lo que había pasado. Mientras los archivos se copiaban, mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía ir directamente a la policía. Ismael tenía contactos allí. Abel me lo había dicho años atrás. Por eso probablemente la investigación de su muerte se cerró tan rápido, sin autopsia, sin preguntas. Me habían dicho que a su edad, con su historial de presión alta, era normal. Y yo, en mi dolor, lo había creído. Pero ahora sabía la verdad. Y no iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a ser la viuda frágil y rota que ellos esperaban. Iba a usar cada gramo de inteligencia que me quedaba para destruirlos. Para hacer que pagaran por lo que le hicieron a Abel, por lo que me hicieron a mí. Cuando la memoria USB terminó de copiar los archivos, la guardé en el fondo de mi bolso. Apagué el sistema de cámaras y subí las escaleras del sótano con cuidado. Salí por la puerta trasera, rodeé la casa manteniéndome oculta entre los árboles, y me escabullí por el mismo hueco en la cerca por donde había entrado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar, pero seguí caminando, alejándome de la finca, hasta llegar al camino principal donde podía tomar el autobús de regreso. Durante todo el viaje de vuelta a la ciudad, no dejé de pensar. Necesitaba un plan. Necesitaba ser más inteligente que ellos. Y entonces, mientras miraba por la ventana del autobús, se me ocurrió algo. Ellos creían que yo no sabía nada. Creían que yo era solo una vieja tonta y ciega. Esa iba a ser mi ventaja. Iba a darles exactamente lo que esperaban. Y luego iba a atraparlos en su propia trampa. Llegué a mi casa en la ciudad cuando ya había oscurecido, con la memoria USB que mandóme el bolsillo como si fuera veneno puro. Cerré todas las cortinas, verifiqué 2 veces que la puerta estuviera con llave, y me senté frente a mi computadora vieja con las manos aún temblando. Necesitaba pensar con claridad, pero la rabia me nublaba todo. Abel había confiado en Ismael como en un hermano. Lo había ayudado económicamente cuando perdió su trabajo hace años, le había prestado dinero que nunca le cobró, le había dado las llaves de nuestra finca para que pudiera usarla cuando quisiera. Y así le había pagado. Con traición. Con muerte. Con robo. Inserté la memoria USB y abrí los archivos de video. Los vi otra vez, esta vez tomando notas en un cuaderno viejo. Fechas. Horarios. Detalles. Cada aparición de Ismael, de Luisa, de Rodolfo. Cada cambio que hicieron en la propiedad. Cada documento que firmaron en ese porche. Llené 3 páginas completas con información, y mientras escribía, el plan comenzó a formarse en mi mente como piezas de un rompecabezas oscuro. No podía ir a la policía local, eso estaba claro. Pero había otras opciones. Recordé que Abel tenía un amigo en la Fiscalía Estatal, un hombre llamado Dionisio que había estudiado con él en la universidad. No se habían visto en años, pero Abel siempre hablaba bien de él, decía que era uno de los pocos hombres honestos que quedaban en el sistema. Busqué en la vieja agenda de Abel hasta encontrar el número. Eran casi las 10 de la noche, demasiado tarde para llamar, pero de todas formas marqué. Necesitaba mover esto rápido, antes de que ellos sospecharan algo.
El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz grave contestara. Me identifiqué como la viuda de Abel, y hubo un silencio largo del otro lado. Luego Dionisio habló, y su voz sonaba genuinamente afectada. Me dijo que había querido ir al funeral pero estaba fuera del país, que siempre había apreciado a Abel, que lamentaba mucho no haber mantenido el contacto. Le dejé hablar, esperé el momento correcto, y entonces le dije las palabras que cambiarían todo: creo que mataron a mi marido, y tengo pruebas. Otro silencio. Más pesado. Luego me pidió que no dijera nada más por teléfono. Me dio una dirección en la capital, a 3 horas de mi ciudad, y me dijo que nos viéramos allí al día siguiente a las 2 de la tarde. Que llevara todo lo que tuviera. Que no le contara a nadie, absolutamente a nadie, sobre nuestra conversación. Colgó antes de que pudiera agradecerle. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en Abel. En cómo debió sentirse esa última noche, solo en la finca, cuando Ismael y Rodolfo entraron. ¿Tuvo miedo? ¿Trató de defenderse? ¿Pidió ayuda? ¿Pensó en mí? Las lágrimas me corrieron por las sienes hasta mojar la almohada, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de promesa. Le iba a dar justicia. Iba a hacer que todos pagaran. A la mañana siguiente tomé el autobús a la capital, con la memoria USB escondida dentro de mi sostén. Llegué a la dirección que Dionisio me había dado, un edificio gris de oficinas gubernamentales que parecía fortaleza. Me hicieron pasar por seguridad, revisaron mi bolso, y me llevaron a un piso alto donde Dionisio me esperaba. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente plateado y ojos que parecían ver a través de las mentiras. Me estrechó la mano con firmeza, me ofreció café que rechacé porque mi estómago estaba cerrado, y me pidió que le contara todo. Le mostré los videos. Todos. Le mostré mis notas. Le expliqué sobre la carta del municipio, sobre cómo llegué a la finca y encontré todo reformado, sobre las cámaras que seguían grabando. Le mostré la noche antes de la muerte de Abel, cuando Ismael y Rodolfo entraron a la casa. Le mostré los documentos que estaban falsificando meses después. Dionisio no dijo nada durante toda mi presentación. Solo miraba la pantalla con una expresión cada vez más oscura, tomando sus propias notas en una tablet. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló largo. Me dijo que esto era grave, muy grave. Que había elementos suficientes para abrir una investigación formal por homicidio, falsificación de documentos y fraude. Que necesitaría exhumar el cuerpo de Abel para hacer una autopsia real. Que el proceso podía tomar semanas o meses. Y entonces me hizo una pregunta que me dejó helada. ¿Estaba segura de que quería hacer esto? Porque una vez que empezara, no había vuelta atrás. Mi vida iba a cambiar para siempre. Iba a ser interrogada, investigada, expuesta. Y si Ismael tenía los contactos que yo decía tener en la policía local, podrían venir por mí. Lo miré directo a los ojos y le dije que sí. Que estaba completamente segura. Que prefería morir buscando justicia para Abel que seguir viviendo en la mentira. Dionisio asintió despacio, y entonces me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que necesitaba mi ayuda. Que las grabaciones eran evidencia poderosa, pero no suficiente. Necesitaban una confesión. Necesitaban que Ismael, Luisa o Rodolfo admitieran lo que habían hecho. Y la mejor forma de conseguir eso era que yo los provocara. Que los hiciera sentir seguros, y luego los presionara hasta que cometieran un error. Me explicó su plan. Yo regresaría a mi vida normal, actuaría como si no supiera nada. Luego, en unos días, les diría a Ismael y Luisa que finalmente estaba lista para vender la finca, que no podía seguir pagando los impuestos, que necesitaba el dinero. Los invitaría a la propiedad para que me ayudaran a hacer un inventario de todo lo que había que vender. Y allí, en la finca, con micrófonos ocultos que la fiscalía instalaría, los haría hablar. Los haría confesar. O al menos, los haría discutir entre ellos hasta que revelaran algo incriminatorio. Era peligroso. Era arriesgado. Pero era la única forma. Acepté sin dudar. Dionisio me dio un teléfono celular nuevo, uno que no podían rastrear, y me dijo que solo lo usara para comunicarme con él. Que destruyera mi teléfono viejo. Que borrara cualquier rastro de nuestra reunión. Me dijo que su equipo iría a la finca en 2 días, de noche, para instalar los equipos de grabación. Micrófonos ocultos en la sala, en la cocina, en el porche.
cámaras adicionales. Todo conectado a un sistema remoto que ellos controlarían. Y entonces yo haría la invitación. Regresé a mi ciudad sintiéndome diferente. Ya no era la viuda rota. Era un arma. Era la justicia que Abel nunca tuvo. Pasé los siguientes 2 días actuando con normalidad, pero cada movimiento estaba calculado. Fui al supermercado. Saludé a los vecinos. Fui a misa el domingo como siempre hacía. Y nadie notó nada diferente en mí. Nadie vio la tormenta que se preparaba detrás de mis ojos cansados. El martes en la tarde, Dionisio me envió un mensaje al teléfono nuevo. Una sola palabra. Listo. Los equipos estaban instalados. La trampa estaba preparada. Ahora venía mi parte. Tomé mi teléfono viejo, el que Luisa e Ismael conocían, y llamé a mi sobrina. Contestó al tercer timbre, con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. Le dije que necesitaba hablar con ella y con Ismael. Que había tomado una decisión importante sobre la finca. Mi voz sonaba cansada, derrotada, exactamente como ellos esperaban. Luisa se mostró inmediatamente preocupada, preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. Le dije que sí, que necesitaba su ayuda. Que no podía seguir manteniendo la propiedad, que los gastos me estaban ahogando, que había decidido venderla pero no sabía por dónde empezar. Luisa hizo una pausa, y pude imaginarla sonriendo del otro lado. Me dijo que por supuesto, que ella y Ismael estarían encantados de ayudarme, que siempre podía contar con ellos. Le propuse que nos viéramos en la finca el viernes en la tarde. Que necesitaba hacer un inventario de todo, ver qué se podía vender, qué había que reparar. Que prefería hacerlo con gente de confianza antes de llamar a un agente inmobiliario. Luisa aceptó de inmediato. Dijo que llamaría a Ismael, que llegarían juntos alrededor de las 4. Que no me preocupara, que ellos se encargarían de todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi sala. El anzuelo estaba lanzado. Ahora solo tenía que esperar a que mordieran. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo que Dionisio no sabía, algo que yo había decidido por mi cuenta. No iba a conformarme solo con grabar sus conversaciones. Iba a hacer que confesaran directamente. Iba a hacerlos sentir que Abel seguía allí, vigilándolos, persiguiéndolos. Iba a convertir esa finca en su peor pesadilla. Porque ellos me habían quitado todo. Y yo iba a devolverles el terror multiplicado por 1000. Los días hasta el viernes se arrastraron como años. Cada hora que pasaba, mi determinación se volvía más sólida, más fría, más calculada. Ya no temblaba. Ya no lloraba. Pasé esos días preparándome, pensando en cada detalle, en cada palabra que diría, en cada gesto que haría para que ellos creyeran que yo era solo una vieja confundida y desesperada. Pero por dentro, yo era fuego puro. El jueves en la noche, Dionisio me llamó al teléfono seguro. Me dijo que su equipo había verificado todos los micrófonos y cámaras ocultas. Funcionaban perfectamente. Me dijo que él estaría monitoreando todo desde una camioneta estacionada a 1 kilómetro de la finca, con 2 agentes más. Que si algo salía mal, si sentía que estaba en peligro, solo tenía que decir una palabra clave que habíamos acordado: hospital. Si yo mencionaba esa palabra en cualquier contexto, ellos entrarían de inmediato. Me hizo prometer que no haría nada imprudente, que solo los dejara hablar, que no los confrontara directamente. Prometí, pero sabía que iba a romper esa promesa. Porque lo que yo tenía planeado iba más allá de simplemente grabar conversaciones. El viernes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con ropa sencilla, un vestido color café claro que Abel me había regalado años atrás, y me recogí el cabello en un moño simple. Quería verme frágil, vulnerable, derrotada. Tomé el autobús a la finca, llegando 2 horas antes de la cita con Luisa e Ismael. Necesitaba tiempo para preparar mi propia trampa, la que Dionisio no conocía. Entré por el portón principal esta vez, usando la llave maestra que siempre había tenido y que milagrosamente aún funcionaba. Los animales me miraron con curiosidad mientras caminaba hacia la casa. Las gallinas picoteaban tranquilas, los caballos pastaban sin preocupación. Todo se veía tan pacífico, tan normal. Pero yo sabía la verdad podrida que se escondía bajo esa superficie perfecta. Abrí la puerta de la casa con cuidado. Adentro olía a café recién hecho y a perfume barato. El perfume de Luisa.
Caminé lentamente por las habitaciones, viendo todos los cambios que habían hecho. Los muebles nuevos, las paredes pintadas de colores que Abel nunca habría elegido, las fotografías de ellos dos sonriendo como una pareja feliz, colgadas donde antes estaban nuestras fotos de boda. Cada imagen era una puñalada, pero la guardé. Guardé toda esa rabia para el momento correcto. Fui al dormitorio principal, el que Abel y yo habíamos compartido durante 30 años. Ahora tenía sábanas nuevas color rojo oscuro, almohadas elegantes, una lámpara moderna en la mesita de noche. Abrí el cajón del lado donde Abel guardaba sus cosas personales. Vacío. Habían tirado todo. Pero cuando abrí el cajón del fondo, el que tenía un compartimento secreto que solo nosotros conocíamos, encontré lo que buscaba. El viejo reproductor de música de Abel, el que usaba para escuchar sus canciones favoritas mientras trabajaba en el jardín. Lo saqué con cuidado, verifiqué que las baterías aún funcionaran. Milagrosamente, encendió. Luego fui al ático, subiendo por la escalera plegable que crujía bajo mis pies. Abel había instalado altavoces viejos por toda la casa años atrás, conectados a un sistema central que él mismo había armado. Lo había hecho para poder escuchar música en cualquier habitación. Encontré el panel de control cubierto de polvo y telarañas. Lo limpié, lo encendí, y vi cómo las luces indicadoras parpadeaban débilmente. Todavía funcionaba. Conecté el reproductor de música al sistema, probé que el sonido saliera por todos los altavoces. Perfecto. Busqué entre las cajas viejas del ático hasta encontrar lo que necesitaba. Grabaciones de voz de Abel. Las había hecho el mismo años atrás, cuando estaba experimentando con grabar audiolibros como hobby. Horas y horas de su voz leyendo poemas, cuentos, fragmentos de novelas. Copié algunos archivos al reproductor, seleccioné los fragmentos donde su voz sonaba más seria, más profunda. Donde sonaba como un hombre que sabía que lo habían traicionado. Bajé del ático y seguí preparando. Encontré velas viejas en un armario de la cocina. Las coloqué estratégicamente por toda la casa, en lugares donde podría encenderlas rápidamente si cortaba la electricidad. Verifiqué dónde estaba la caja de fusibles. Practiqué el camino en la oscuridad, contando mis pasos, memorizando cada esquina. Cuando llegara el momento, necesitaba moverme sin luz como si pudiera ver en la oscuridad. Eran casi las 4 de la tarde cuando terminé todos los preparativos. Me senté en el sofá de la sala, el que ellos habían comprado con dinero que probablemente habían robado de las cuentas de Abel, y esperé. Mi corazón latía firme, tranquilo. Ya no había miedo. Solo había propósito. A las 4:10, escuché el sonido de una camioneta acercándose. Me asomé por la ventana y vi la camioneta roja de Ismael deteniéndose frente a la casa. De ella bajaron primero Ismael, con esa sonrisa confiada que siempre tenía, y luego Luisa, vestida casual, como si viniera a ayudar a su pobre tía anciana. Los vi caminar hacia la puerta, y algo oscuro y satisfactorio se retorció en mi pecho. Venían como corderos al matadero, sin saber que cada paso los acercaba más a su destrucción. Abrí la puerta antes de que tocaran, con mi mejor cara de mujer agotada y agradecida. Luisa me abrazó inmediatamente, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla con asco. Ismael me dio un abrazo también, palmeándome la espalda como hacía siempre, y su colonia barata me dio náuseas. Les agradecí por venir, con voz quebrada, diciéndoles que no sabía qué haría sin ellos. Entramos a la casa y vi cómo intercambiaban una mirada rápida. Una mirada de alivio. De victoria anticipada. Pensaban que esto iba a ser fácil. Que yo vendería la propiedad, probablemente por mucho menos de lo que valía, y ellos encontrarían alguna forma de quedársela o de sacar su tajada. Luisa comenzó a hablar inmediatamente sobre agentes inmobiliarios que conocía, sobre cómo podíamos hacer una tasación, sobre cómo el mercado estaba muy bien para vender propiedades rurales. Les ofrecí café que rechazaron. Nos sentamos en la sala, y comencé mi actuación. Les dije con voz temblorosa que había estado pensando mucho, que mantener la finca era demasiado para mí, que los gastos eran insostenibles, que las cuentas del municipio habían llegado muy altas últimamente, y no entendía por qué. Ismael se movió incómodo en su asiento por un segundo, pero rápidamente recuperó su compostura. Me dijo que probablemente eran errores administrativos, que no me preocupara por eso. Luisa puso su mano sobre la mía con ese gesto falso de cariño que ahora reconocía por lo que era.
Me dijo que ellos me ayudarían con todo, que no estaba sola, que de hecho, había estado pensando, y que tal vez ella podría comprar la finca, que no tenía mucho dinero ahorrado, pero que podría darme algo ahora y el resto en pagos, que así se quedaría en la familia, que era lo que Abel habría querido. Fingí considerar la propuesta, asintiendo lentamente, como si la idea me consolara. Ismael se inclinó hacia adelante, con esa expresión seria que usaba cuando quería parecer confiable. Me dijo que él podría ayudar a Luisa con el financiamiento, que entre los dos podrían darme un precio justo, que incluso podrían darme $50,000 de enganche ahora mismo, si yo firmaba un acuerdo preliminar. $50,000 por una propiedad que valía al menos $500,000. Me estaban robando en mi cara, con sonrisas y palabras dulces. Les dije que necesitaba pensarlo, que primero quería ver el estado real de la propiedad, hacer ese inventario que había mencionado. Luisa se ofreció inmediatamente a mostrarme todo, y ahí cometió su primer error. Me llevó por la casa explicándome todas las mejoras que habían hecho. Dijo que habían hecho, no que alguien había hecho. Se le escapó el plural, la confesión de su participación. La vi darse cuenta del error un segundo después, tratando de corregir, diciendo que ella había venido algunas veces a verificar que todo estuviera bien, que había contratado gente para hacer reparaciones básicas. Asentí como si no hubiera notado nada. Pero lo había notado. Y las cámaras ocultas de Dionisio también lo habían grabado. Seguimos el recorrido por toda la casa. Luisa me mostraba cada habitación con orgullo apenas disimulado. El baño remodelado, la cocina nueva, el dormitorio principal que ahora tenía closets empotrados. Ismael nos seguía en silencio, pero yo podía sentir su tensión creciendo. Algo en él presentía peligro. Cuando llegamos al porche trasero, el cielo finalmente se abrió y comenzó a llover. Una lluvia fuerte, violenta, que golpeaba el techo de metal con estruendo. Le sugerí que esperáramos a que pasara la tormenta antes de revisar los corrales y los graneros. Luisa aceptó, diciendo que aprovecharíamos para hablar con más calma sobre los detalles de la venta. Regresamos a la sala, y fue entonces cuando decidí empezar a presionar. Les pregunté, con voz inocente, si alguno de ellos había venido a la finca durante estos 3 años. Si habían verificado que todo estuviera bien. Luisa dijo que sí, que había venido un par de veces, siempre preocupada por mí, queriendo asegurarse de que la propiedad no se deteriorara. Ismael asintió, diciendo que él también había pasado ocasionalmente, que se sentía responsable porque Abel había sido como su hermano. Mentirosos. Los dos. Con sus caras de preocupación falsa. Entonces les hice la pregunta que lo cambiaría todo. Les pregunté si sabían quién había estado viviendo aquí. Porque claramente alguien había estado viviendo en la casa. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Luisa palideció visiblemente. Ismael se puso rígido, con los nudillos blancos sobre los apoyabrazos del sofá. Los dejé marinar en ese silencio incómodo durante unos segundos que debieron sentirse eternos para ellos. Luego continué, con voz suave y confundida, diciéndoles que cuando había venido la semana pasada para verificar lo de las cuentas del municipio, había encontrado todo tan limpio, tan cuidado, tan habitado. Que había ropa en los closets, comida fresca en la nevera, productos de higiene en el baño. Como si alguien estuviera viviendo aquí regularmente. Ismael fue el primero en reaccionar. Se aclaró la garganta y me dijo que probablemente habían sido los trabajadores que habían contratado para mantener el lugar. Que él les había dado permiso para quedarse algunas noches si el trabajo se extendía demasiado. Que no había querido preocuparme con esos detalles. Su voz sonaba controlada, pero vi cómo le temblaba ligeramente la mandíbula. Estaba nervioso. Luisa añadió rápidamente que sí, que ella también había dormido aquí un par de veces cuando venía a supervisar las reparaciones, porque el viaje de ida y vuelta en un solo día era muy cansado. Que esperaba que no me molestara, que lo había hecho pensando en mí, en mantener la propiedad en buen estado. Sus ojos brillaban con lágrimas falsas, y tuve que morderme la lengua para no escupirle la verdad en la cara. Les dije que no, que por supuesto que no me molestaba, que al contrario, estaba muy agradecida. Que me daba paz saber que ellos habían cuidado tan bien del lugar. Que Abel estaría orgulloso de tenerlos como amigos. La mención de Abel fue como arrojar gasolina al fuego. Vi cómo Ismael tragaba saliva con dificultad, como Luisa desviaba la mirada hacia la ventana donde la lluvia seguía cayendo con furia. Afuera,
Los truenos comenzaron a retumbar cada vez más cerca. La luz de la tarde se había vuelto gris oscura, casi nocturna. Le dije a Luisa que me trajera un vaso de agua de la cocina. Necesitaba que se moviera, que dejara de estar pegada a Ismael. Ella se levantó obedientemente, y en cuanto salió de la sala, me incliné hacia Ismael y le hablé en voz baja. Le dije que necesitaba ser honesta con él, que algo había estado molestándome. Que la noche antes de que Abel muriera, él me había llamado por teléfono, sonaba alterado, preocupado. Que me había dicho que necesitaba hablar conmigo sobre Ismael, que había descubierto algo importante. La cara de Ismael se transformó. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos, que siempre habían sido cálidos, se volvieron duros, calculadores, peligrosos. Me preguntó qué exactamente le había dicho Abel. Su voz ya no era amigable. Era una amenaza apenas contenida. Le dije que no había alcanzado a decirme nada específico, que íbamos a hablar al día siguiente, pero entonces él murió esa misma noche. Qué coincidencia tan terrible, ¿verdad? Luisa regresó con el vaso de agua justo cuando terminé de hablar. Notó la tensión inmediatamente. Miró a Ismael con ojos interrogantes. Él le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, y ella se sentó lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Bebí el agua despacio, dejándolo servir en su propia ansiedad. Y entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, les dije que había encontrado las cámaras de seguridad funcionando en el sótano. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera respiraban. Afuera, un trueno explotó tan cerca que hizo vibrar las ventanas, y las luces de la casa parpadearon. Continué hablando, con esa misma voz suave y confundida de anciana tonta. Les dije que había visto algunos archivos, que era curioso ver cómo la propiedad se había mantenido tan activa estos años. Que había visto camionetas llegar y salir, gente trabajando, movimiento constante. Que me alegraba saber que no había estado abandonada. Ismael se puso de pie abruptamente. Me dijo que deberíamos irnos, que la tormenta estaba poniéndose peligrosa, que podíamos continuar esta conversación otro día. Pero Luisa lo detuvo con una mano en el brazo. Me miró directamente, y por primera vez vi algo real en su rostro. Miedo. Miedo puro y crudo. Me preguntó qué exactamente había visto en esas grabaciones. Si había visto algo específico que le pareciera extraño. Les dije que no, que realmente no había revisado mucho, que el sistema era muy complicado para mí, que solo había visto las imágenes en vivo y algunos archivos recientes. Que tal vez ellos podrían ayudarme a entender cómo funcionaba todo, para poder borrar las grabaciones antes de vender la propiedad. No querría que los nuevos dueños tuvieran acceso a toda esa información privada. Vi cómo intercambiaban otra mirada, esta vez llena de algo que parecía esperanza. Pensaban que aún podían arreglar esto, que aún podían destruir la evidencia. Ismael dijo que sí, que por supuesto que me ayudarían con eso, que de hecho, sería mejor borrar todo ahora mismo, para evitar problemas. Le dije que perfecto, que el sistema estaba en el sótano. Los tres nos levantamos, y comencé a caminar hacia la puerta que daba a las escaleras del sótano. Pero justo cuando Ismael estaba por seguirme, las luces de toda la casa se apagaron de golpe. La oscuridad fue total, absoluta. Afuera, la tormenta rugía con violencia, y los truenos se sucedían uno tras otro sin pausa. Escuché a Luisa gritar, escuché a Ismael maldecir. Pero yo sabía exactamente dónde estaba cada cosa. Había practicado esto. Me moví en silencio hacia donde había dejado el encendedor, encontré las primeras velas, las encendí. La luz temblorosa iluminó la sala, creando sombras grotescas en las paredes. Ismael preguntó qué había pasado. Le dije que probablemente la tormenta había tumbado un transformador, que pasaba seguido en esta zona. Que teníamos velas suficientes, que no nos preocupáramos. Pero podía ver cómo la paranoia comenzaba a instalarse en sus rostros. Luisa se había acercado a Ismael, aferrándose a su brazo. Él miraba hacia las ventanas, hacia las puertas, como un animal enjaulado buscando salida. Le sugerí que mientras esperábamos a que volviera la luz, podíamos revisar algunos documentos que había encontrado en el estudio de Abel. Papeles sobre la propiedad que no terminaba de entender. Los guié hacia el estudio, una habitación pequeña al final del pasillo, llevando una vela. Las sombras bailaban en las paredes, y el sonido de la lluvia contra las ventanas era ensordecedor.
Abrí el cajón del escritorio donde había dejado preparado un sobre con copias de documentos que encontré en las grabaciones. Documentos con firmas que se parecían sospechosamente a la de Abel, pero que yo sabía que eran falsas. Los saqué y los extendí sobre el escritorio. Eran traspasos de propiedad, autorizaciones, poderes legales. Todos firmados supuestamente por Abel, pero todos fechados después de su muerte. Los había impreso de las grabaciones donde Rodolfo y Ismael los preparaban. Le dije a Ismael que no entendía estos papeles, que parecían importantes. Que tal vez él, que conocía también los negocios de Abel, podría explicármelos. Ismael tomó los documentos con manos temblorosas. La luz de la vela iluminaba su rostro desde abajo, haciéndolo ver demoníaco. Sus ojos recorrían los papeles con velocidad creciente, y vi cómo la comprensión llegaba. Entendió que yo sabía. Entendió que todo su plan estaba expuesto. Luisa miraba por encima de su hombro, y escuché cómo su respiración se aceleraba. Entonces Ismael hizo algo que no esperaba. Tiró los papeles al suelo y me agarró del brazo con fuerza. Me dijo con voz baja y amenazante que dejara de jugar, que dijera exactamente qué sabía y que había visto en esas malditas cámaras. Su agarre me dolía, sus dedos se clavaban en mi piel arrugada, pero no grité. No mostré miedo. Lo miré directo a los ojos y le dije con voz firme que lo sabía todo. Que sabía que había estado viviendo aquí con Luisa. Que sabía sobre los documentos falsos. Y que sabía que había estado en la finca la noche que Abel murió. Su cara se convirtió en una máscara de furia. Luisa comenzó a llorar, diciendo que no, que esto no podía estar pasando. Ismael me empujó contra la pared, haciendo que casi cayera. Me gritó que yo no entendía nada, que Abel iba a arruinar todo, que no le había dejado opción. Que Abel lo había descubierto con Luisa, que había amenazado con echarlo de su vida para siempre, con quitarle todo el dinero que le debía, con destruirlo. Que lo único que hicieron fue defenderse. Luisa le gritó que se callara, que no dijera nada más. Pero Ismael estaba fuera de control. Siguió hablando, las palabras saliendo como veneno. Dijo que Abel era un viejo terco y orgulloso, que lo había tratado como basura cuando descubrió la relación con Luisa. Que le había dicho que iba a desheredarlo de todo, que nunca había firmado ningún papel dejándole nada a Ismael a pesar de todas sus promesas. Que Rodolfo les había dado la solución perfecta. Unas pastillas para dormir mezcladas en su whisky de la noche. Suficientes para que su corazón débil se detuviera mientras dormía. Simple. Limpio. Sin sospechas. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no de miedo. De validación. De tener la confirmación final de lo que ya sabía. Y lo mejor de todo es que cada palabra que Ismael decía estaba siendo grabada por los micrófonos ocultos de Dionisio. Cada confesión. Cada detalle del asesinato de mi marido. Pero entonces Ismael pareció darse cuenta de lo que había hecho. Se quedó paralizado, mirándome con horror. Luisa sollozaba histéricamente en la esquina, cubriéndose la cara con las manos. Y fue en ese momento cuando decidí llevar mi plan al siguiente nivel. Al nivel que Dionisio no conocía. Al nivel que convertiría esta finca en su peor pesadilla. Caminé despacio hacia el interruptor del sistema de sonido que había instalado, oculto detrás de unos libros. Lo encendí. Y entonces, por todos los altavoces de la casa, comenzó a sonar la voz de Abel. Su voz grave, leyendo un fragmento que yo había editado cuidadosamente. La traición nunca queda impune. Los que traicionan pagarán su precio. Era parte de una novela que él había grabado años atrás, pero en la oscuridad, con la tormenta rugiendo afuera, sonaba como una acusación directa desde la tumba. Luisa gritó como si la hubieran apuñalado. Ismael se tambaleó hacia atrás, chocando contra el escritorio, con los ojos desorbitados mirando hacia el techo de donde venía la voz. La voz de Abel continuaba, resonando por toda la casa con esa autoridad que siempre tuvo. Los secretos siempre salen a la luz. La verdad siempre encuentra su camino. Yo me mantuve inmóvil, dejando que el terror hiciera su trabajo. Ismael fue el primero en reaccionar. Salió corriendo del estudio hacia la sala, gritando que esto era imposible, que Abel estaba muerto. Luisa lo siguió, tropezando en la oscuridad, sollozando incoherencias sobre fantasmas y castigos divinos. Yo lo seguí despacio, llevando mi vela, disfrutando cada segundo de su pánico. La voz de Abel se detuvo, y la casa quedó en silencio otra vez,
solo con el sonido de la lluvia y los truenos afuera. En la sala, Ismael caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Luisa estaba acurrucada en el sofá, temblando. Él le gritaba que se calmara, que era solo una grabación, que la vieja los estaba manipulando. Pero su voz sonaba histérica, sin control. Le grité desde el pasillo, con voz más fuerte de la que había usado en años, que así era exactamente como Abel debió sentirse. Traicionado. Asustado. Solo en esta casa con la gente en quien más confiaba. Ismael se giró hacia mí con una expresión salvaje. Me dijo que yo no entendía nada, que Abel no era ningún santo, que le debía dinero desde hacía años, más de $200,000 que le había prestado cuando su negocio quebró, que Abel le había prometido que la finca sería suya algún día como pago, pero que después se negó, que lo trató como un mendigo rogando por limosnas, que todo lo que había hecho era tomar lo que le correspondía. Le respondí que eso no le daba derecho a matar, que podía haberlo demandado, haberlo enfrentado legalmente, pero que en lugar de eso eligió el camino del cobarde. Elegir envenenarlo mientras dormía. Elegir robarme a mí también, engañarme, fingir que me consolaba mientras se quedaba con todo lo que Abel y yo habíamos construido juntos. Luisa se puso de pie de repente. Me miró con ojos llenos de odio puro. Me dijo que yo también era culpable, que yo había convertido a Abel en un hombre amargado y tacaño, que ella había intentado ser buena conmigo, cuidarme después de su muerte, pero que yo era tan patética, tan inútil, tan vieja y tonta que daba asco, que se merecían esta propiedad más que yo, porque ellos la habían trabajado, la habían mejorado, mientras yo me pudría en mi casa lamentándome. Sus palabras me dolieron menos de lo que ella esperaba, porque yo sabía la verdad. Sabía que ella era una asesina y una ladrona, y que toda su actuación de sobrina cariñosa había sido solo eso, una actuación. Le dije que Abel nunca la había querido realmente, que solo la toleraba por ser mi familia, que él me había dicho que ella era superficial y ambiciosa, que algún día esa ambición la destruiría. Y aquí estaba, destruida, confesando crímenes en la oscuridad. Entonces sucedió algo que no había planeado. Ismael sacó un cuchillo de su cinturón. Un cuchillo grande, de caza, que brilló peligrosamente a la luz de mi vela. Se acercó a mí con pasos lentos, deliberados. Me dijo con voz escalofriante que esto no podía terminar bien para mí, que si yo sabía todo, entonces no podían dejarme vivir, que esta vez no serían tan cuidadosos, que lo harían parecer un accidente durante la tormenta. Una anciana que cayó, que se golpeó la cabeza, que murió sola en su finca abandonada durante una noche terrible. Luisa le suplicaba que no lo hiciera, que ya todo estaba demasiado mal, que huir era la única opción. Pero Ismael la ignoró. Siguió avanzando hacia mí, y yo retrocedí hacia el pasillo. Mi corazón finalmente comenzó a acelerarse. Esto no estaba en el plan. Esto era peligro real. Necesitaba que Dionisio viniera, necesitaba ayuda. Abrí la boca para decir la palabra clave, hospital, pero Ismael me cortó el paso, bloqueándome contra la pared. Me puso el cuchillo en el cuello. Sentí el metal frío contra mi piel arrugada. Me dijo que le dijera dónde estaban las grabaciones, todas las copias, o me mataría ahí mismo. Su aliento olía a miedo y desesperación. Le dije con voz temblorosa que estaban en el sótano, que eran muchas, que me llevaría tiempo mostrarle todo. Necesitaba llevarlo allí, necesitaba alejarlo de la salida, necesitaba ganar tiempo para que Dionisio interviniera. Ismael me empujó hacia las escaleras del sótano. Luisa lo seguía, llorando pero sin intentar detenerlo. Bajamos lentamente, con mi vela iluminando los escalones viejos. El sótano estaba aún más oscuro, más frío, más opresivo. Les mostré el gabinete de las cámaras, el monitor, el sistema de archivos. Ismael comenzó a revisar frenéticamente, buscando cómo borrar todo, mientras mantenía el cuchillo cerca de mí. Pero cometió un error. Le dio la espalda por un momento, concentrado en el sistema. Y yo, que había sido entrenada por 70 años de sobrevivencia, que había criado hijos y enfrentado pérdidas y conocía el valor de la oportunidad, tomé la vieja llave inglesa que Abel guardaba junto al gabinete y golpeé a Ismael en la parte posterior de la rodilla con toda la fuerza que mi cuerpo viejo pudo reunir. Él gritó y cayó, el cuchillo saliendo volando de su mano. Luisa chilló y trató de agarrarme, pero yo ya estaba corriendo hacia las escaleras, subiendo con una velocidad que no sabía que aún tenía. Detrás de mí,
Escuchaba a Ismael maldiciendo, tratando de levantarse, gritándole a Luisa que me atrapara. Llegué arriba, cerré la puerta del sótano, y empujé una silla pesada contra ella para trabarla. Corrí hacia la sala, buscando dónde esconderme, dónde defenderme. Los escuchaba golpeando la puerta del sótano, empujándola, gritando amenazas. La silla no aguantaría mucho. Y entonces recordé que había dejado mi bolso con el teléfono de Dionisio en el estudio. Corrí hacia allí, tropezando con muebles en la oscuridad, buscando desesperadamente. Encontré el bolso, saqué el teléfono, pero antes de poder marcarlo, la puerta del sótano se astilló. Ismael y Luisa salieron como demonios, cubiertos de polvo y rabia. Ismael cojeaba, pero aún tenía el cuchillo. Grité hacia el teléfono la palabra clave: necesito ir al hospital. Ahora. Pero no sabía si alguien me había escuchado, si los micrófonos seguían funcionando. Ismael me vio con el teléfono y su cara se llenó de comprensión horrible. Supo que esto había sido una trampa desde el principio. Ismael se lanzó hacia mí con el cuchillo en alto, pero yo ya estaba corriendo hacia la cocina. Conocía esta casa mejor que ellos, cada rincón, cada pasillo, cada escondite. Llegué a la cocina y agarré lo primero que encontré, una sartén de hierro pesada que Abel usaba para cocinar. Cuando Ismael entró detrás de mí, le lancé la sartén directo a la cara. Le dio en la frente con un sonido horrible, y él se tambaleó hacia atrás, sangrando, maldiciendo. Luisa apareció por el otro lado, bloqueándome la salida hacia el comedor. Estaba furiosa, transformada en algo que yo no reconocía. Ya no era mi sobrina. Era una extraña llena de odio. Me gritó que esto era mi culpa, que si yo simplemente hubiera vendido la propiedad sin hacer preguntas, nada de esto habría pasado. Que ahora tendría que morir por ser una entrometida. Le respondí que ella había elegido este camino cuando decidió acostarse con el asesino de su tío. Que había elegido este camino cuando firmó documentos falsos. Que había elegido este camino cuando me mintió en la cara durante 3 años. Mis palabras la enfurecieron más. Tomó un cuchillo de la tabla de cortar, más pequeño que el de Ismael, pero igual de peligroso. Quedé atrapada entre los dos, en mi propia cocina, con 2 asesinos acercándose desde ambos lados. Ismael tenía sangre corriendo por su cara, sus ojos eran los de un animal herido y desesperado. Luisa temblaba, pero seguía avanzando. Agarré lo único que tenía cerca, el salero de cerámica de la mesa, y lo lancé contra la ventana detrás de mí. El vidrio estalló, dejando entrar el rugido de la tormenta y la lluvia. Grité con toda la fuerza de mis pulmones: ¡ayuda! ¡Me están atacando! No sabía si alguien me escucharía con la tormenta, pero necesitaba intentarlo. Ismael se abalanzó sobre mí, y yo me agaché justo a tiempo. Él chocó contra la mesa, y aproveché para correr hacia el comedor. Pero Luisa me agarró del vestido, tirándome hacia atrás. Caí al suelo, golpeándome la cadera contra las baldosas. El dolor fue cegador, pero no podía detenerme. Pateé hacia atrás, conectando con la espinilla de Luisa, y ella me soltó con un grito. Me arrastré hacia el comedor, usando los muebles para levantarme. Mi cuerpo de 70 años protestaba con cada movimiento, pero la adrenalina me mantenía funcionando. Llegué al comedor y volví a encender el sistema de sonido. Esta vez, puse otra grabación de Abel, una donde leía un pasaje sobre justicia y castigo. Su voz llenó la casa otra vez, rebotando en las paredes. Los culpables nunca encuentran paz. Sus crímenes los persiguen hasta el último aliento. Luisa gritó que parara, que apagara esa maldita voz. Pero yo subí el volumen al máximo. La voz de Abel se convirtió en un trueno que competía con la tormenta afuera. Ismael apareció en el comedor, tambaleándose, con la cara cubierta de sangre. Me miró con odio puro y dijo que iba a disfrutar matándome, que iba a hacer que sufriera como Abel había sufrido. Le grité que Abel no había sufrido porque ustedes fueron cobardes. Que lo drogaron mientras dormía porque eran demasiado débiles para enfrentarlo. Que eran parásitos y asesinos patéticos. Mis palabras lo enloquecieron. Se lanzó hacia mí con un rugido, pero yo corrí hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Subí tan rápido como pude, escuchándolo detrás de mí, sus pisadas pesadas en los escalones de madera. Llegué al pasillo de arriba, jadeando, con el pecho ardiendo. Entré al primer dormitorio y cerré la puerta con seguro.
Ismael comenzó a golpearla inmediatamente, gritando que abriera, que solo estaba empeorando las cosas. Busqué desesperadamente algo para defenderme. Encontré una lámpara de pie pesada, la desconecté y la sostuve como un bate. La puerta comenzó a astillarse bajo los golpes de Ismael. Cada impacto sacudía el marco. Y entonces, por encima del ruido de la tormenta, de los golpes, de los gritos, escuché algo más. Sirenas. Débiles al principio, pero cada vez más cercanas. Dionisio había recibido mi señal. La ayuda venía. Solo necesitaba sobrevivir un poco más. Pero Ismael también escuchó las sirenas. Su siguiente golpe fue más desesperado, más violento. La puerta cedió, y él entró como un toro enfurecido. Me lancé hacia él con la lámpara, golpeándolo en el hombro. Él gritó pero no se detuvo. Me agarró del cuello con una mano, apretando, cortándome el aire. Vi puntos negros bailando en mi visión. Traté de rasguñarlo, de liberarme, pero su agarre era demasiado fuerte. Entonces Luisa apareció en la puerta, pero no para ayudar a Ismael. Estaba pálida, aterrada, mirando hacia las escaleras. Gritó que la policía estaba fuera, que había luces por todas partes, que teníamos que irnos. Ismael me soltó, jadeando, y me dejó caer al suelo. Corrieron juntos hacia las escaleras, pero era demasiado tarde. Escuché voces masculinas fuertes gritando desde abajo: «¡Policía! ¡Salgan con las manos arriba!». Ismael y Luisa se detuvieron en el pasillo, atrapados. Yo me arrastré hacia la puerta del dormitorio, tosiendo, tratando de recuperar el aliento. Vi cómo Ismael miraba hacia la ventana del pasillo, como considerando saltar. Pero estábamos en el segundo piso, y con la tormenta fuera, sería suicidio. Las pisadas subían las escaleras. Luces de linternas cortaban la oscuridad. Luisa comenzó a llorar histéricamente, cayendo de rodillas. Ismael soltó el cuchillo, que cayó al suelo con un tintineo metálico. Levantó las manos lentamente, derrotado. 3 oficiales aparecieron en el pasillo, armas en mano, gritándoles que se tiraran al suelo. Ismael y Luisa obedecieron, siendo esposados rápidamente. Uno de los oficiales corrió hacia mí, preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, aunque mi cuello ardía y mi cadera pulsaba de dolor. Me ayudó a levantarme con gentileza. Desde el pasillo, pude ver cómo bajaban a Ismael y Luisa por las escaleras, esposados, rodeados de policías. Luisa sollozaba sin control. Ismael caminaba en silencio, con la cabeza gacha, sabiendo que todo había terminado. Bajé las escaleras despacio, apoyándome en el oficial. En la sala, encontré a Dionisio esperando, con un impermeable empapado y expresión de alivio mezclado con enojo. Me dijo que había estado a punto de entrar antes, que me había escuchado gritar, pero que necesitaba esperar a que confesaran todo. Que lo habían hecho. Que cada palabra había sido grabada. Que tenían evidencia suficiente para cadena perpetua. Le pregunté por Rodolfo. Dionisio sonrió con satisfacción. Me dijo que 2 agentes lo habían arrestado en su oficina hacía 20 minutos. Que cuando vio a los oficiales llegar, había intentado destruir documentos, pero no había sido suficientemente rápido. Que habían recuperado archivos completos de falsificación, contratos ilegales, transferencias fraudulentas. Que el abogado corrupto había construido su tumba con papel sellado. Llevaron a Ismael y Luisa hacia afuera, donde esperaban patrullas con luces brillando en la noche de tormenta. Los metieron en coches separados. Antes de que cerraran la puerta del coche donde iba Ismael, nuestras miradas se encontraron una última vez. Vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento, pero que probablemente era solo autocompasión. Le sostuve la mirada hasta que cerraron la puerta y el coche arrancó, llevándoselo hacia la justicia que Abel nunca tuvo. Los paramédicos llegaron poco después, insistiendo en revisarme. Tenía moretones en el cuello donde Ismael me había agarrado, la cadera hinchada por la caída, rasguños en los brazos. Querían llevarme al hospital, pero me negué. Necesitaba quedarme, necesitaba ver esto hasta el final. Firmé una renuncia contra consejo médico, y se fueron sacudiendo las cabezas, dejándome con hielo y analgésicos. Dionisio se sentó conmigo en el sofá de la sala mientras sus técnicos recogían evidencia. Me dijo que necesitaría mi declaración formal mañana, pero que por esta noche solo descansara.
Le dije que no podría descansar hasta saber todo. Me miró con algo parecido a admiración y comenzó a explicarme. Me dijo que las grabaciones de las cámaras, combinadas con las confesiones que habían obtenido esta noche, construían un caso perfecto. Que mañana comenzarían el proceso de exhumación de Abel, que la autopsia confirmaría lo que ya sabíamos. Le pregunté cuánto tiempo pasarían en prisión. Dionisio respiró profundo antes de responder. Me dijo que Ismael enfrentaba cargos de homicidio premeditado, falsificación de documentos, fraude, y ahora intento de asesinato contra mí. Que estaba mirando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luisa, como cómplice en el asesinato de Abel y en el fraude, probablemente enfrentaría entre 30 y 40 años. Rodolfo, por su participación en la falsificación y encubrimiento, al menos 20 años. Las cifras me dieron una satisfacción oscura. No traerían a Abel de vuelta, pero pagarían. Pagarían con todo lo que les quedaba de vida. Le pregunté sobre la propiedad, sobre todos los documentos falsos que habían creado. Dionisio me aseguró que un juez invalidaría todo, que la finca volvería legalmente a mí sin ninguna duda, que incluso podría demandar civilmente por todos los daños y mejoras que hicieron sin permiso, reclamando cada dólar que gastaron como compensación. Pero el dinero no me importaba. Lo que importaba era que la verdad había salido a la luz, que Abel finalmente tendría justicia, que su nombre quedaría limpio, que la gente sabría que no murió por causas naturales, sino asesinado por quienes llamaba amigos y familia. Dionisio puso su mano sobre la mía, arrugada y manchada por la edad, y me dijo que Abel estaría orgulloso de mí, que lo que había hecho esta noche requería un coraje que pocas personas tenían. Le dije que no había sido coraje, había sido amor. Amor por un hombre que me dio 30 años de felicidad. Amor que se transformó en rabia cuando descubrí cómo lo habían traicionado. Y esa rabia se había convertido en determinación, en una necesidad implacable de verlos caer como ellos habían hecho caer a Abel. Los técnicos terminaron su trabajo cerca de la medianoche. La tormenta finalmente había pasado, dejando solo una llovizna suave. Las luces de la casa volvieron, pero parecían más frías ahora, menos acogedoras. Dionisio me ofreció llevarme a un hotel, pero insistí en quedarme en la finca. Era mi propiedad, había luchado por ella, y no iba a dejar que los fantasmas de Ismael y Luisa me sacaran de mi hogar. Me quedé sola esa noche, caminando por las habitaciones que ellos habían profanado con su presencia. Miré las paredes que habían pintado, los muebles que habían comprado con dinero robado, las fotografías de ellos sonriendo como si fueran inocentes. Arranqué cada fotografía, la rompí, la tiré a la basura. Mañana comenzaría a devolver esta casa a lo que era, a limpiarla de su veneno. Subí al dormitorio principal y me senté en la cama donde ellos habían dormido, donde habían planeado mi ruina mientras fingían preocuparse por mí. Cerré los ojos y hablé con Abel como si estuviera allí. Le dije que lo había logrado, que habían pagado por lo que le hicieron, que podía descansar ahora, sabiendo que la justicia había llegado. Y por primera vez en 3 años, sentí algo parecido a paz. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Di mi declaración formal, un testimonio de 6 horas donde conté cada detalle. Los médicos forenses exhumaron el cuerpo de Abel, y la autopsia confirmó la presencia de sedantes en concentraciones letales para alguien con su condición cardíaca. El caso se volvió noticia nacional. La viuda de 70 años que atrapó a los asesinos de su marido. Los periódicos me llamaban heroína. Yo solo me sentía cansada. El juicio fue rápido. Con tanta evidencia, los abogados de Ismael, Luisa y Rodolfo aconsejaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas. Pero el fiscal, bajo la dirección de Dionisio, se negó a negociar. Querían el castigo completo. El juicio duró 2 semanas. Yo asistí cada día, sentada en primera fila, mirándolos directamente. Querían que vieran mi cara, que recordaran a la mujer que habían subestimado. Luisa lloró durante todo su testimonio, alegando que Ismael la había manipulado, que ella realmente amaba a Abel, que nunca quiso que muriera. Pero las grabaciones mostraban la verdad. La mostraban besándose con Ismael días después del funeral. La mostraban firmando documentos falsos con sonrisas. La mostraban viviendo en la finca como reina. El jurado no le creyó ni una palabra.
Rodolfo intentó alegar que solo estaba haciendo su trabajo como abogado, que no sabía que los documentos eran fraudulentos. Pero Dionisio presentó correos electrónicos donde discutían explícitamente el plan, donde Rodolfo sugería formas de hacer que las firmas falsas parecieran más auténticas, donde calculaba cuánto ganarían cada uno una vez que yo muriera o vendiera. Su defensa se derrumbó en minutos. Ismael fue el único que no mostró remordimiento. Se sentó con expresión pétrea durante todo el juicio, solo hablando cuando fue obligado. En su declaración final, no se disculpó. Dijo que Abel le debía esa propiedad, que había sido maltratado y usado durante años. Que si Abel hubiera sido justo, nada de esto habría pasado. El juez lo interrumpió, diciéndole que nada justificaba el asesinato, que su egoísmo y avaricia habían destruido vidas, y que ahora pagaría el precio completo. Las sentencias llegaron un viernes de tarde. Ismael recibió cadena perpetua sin libertad condicional por asesinato premeditado, más 30 años adicionales por los otros cargos. Luisa recibió 40 años por complicidad en asesinato y fraude. Rodolfo recibió 25 años por falsificación, fraude y obstrucción de justicia. Los tres serían ancianos cuando salieran, si es que vivían tanto tiempo. Cuando el juez dio el último golpe de martillo, cerré los ojos y respiré profundo. Había terminado. La pesadilla de 3 años finalmente había terminado. Salí de la corte rodeada de reporteros, pero no dije nada. No había nada más que decir. La justicia había hablado. 6 meses después del juicio, finalmente regresé a la finca para quedarme. No como visitante, no como investigadora, sino como dueña legítima reclamando lo que siempre fue mío. Contraté a un equipo de trabajadores para deshacer todo lo que Ismael y Luisa habían hecho. Arranqué cada pared que habían pintado y la devolví a los colores que Abel eligió. Saqué cada mueble que ellos compraron y doné todo a caridad. Quemé las cortinas, las sábanas, cualquier cosa que hubieran tocado. Necesitaba purgar la casa de su presencia. Encontré las viejas fotografías de Abel y mías guardadas en una caja en el ático, las mismas que ellos habían quitado de las paredes. Las limpié con cuidado, una por una, y las volví a colgar en sus lugares originales. Abel joven en su graduación. Nosotros en nuestra boda, con esas sonrisas inmensas de gente que todavía cree que el mundo es bueno. Abel con nuestros hijos cuando eran pequeños. Cada fotografía era un recuerdo de la vida que nos robaron, pero también un recordatorio de que esa vida había sido real, había sido hermosa, y nadie podía quitármela completamente. Restauré el jardín que Abel cuidaba con tanto amor. Arranqué las rosas que Ismael había plantado y sembré las variedades que Abel prefería. Reparé el banco de madera donde solíamos sentarnos a ver el atardecer. Limpié el estanque donde él criaba peces. Poco a poco, la finca comenzó a sentirse como hogar otra vez. No el mismo hogar, porque nunca podría serlo sin Abel, pero un lugar donde su memoria podía vivir en paz. Los animales que Ismael había traído, esos que yo no conocía, los vendía a granjeros locales que los tratarían bien. Traje nuevas gallinas, 2 cabras jóvenes, y un caballo viejo que rescaté de un matadero. Le puse a Abel. El caballo tenía los mismos ojos gentiles que mi marido, esa misma paciencia calmada. A veces me sentaba en el corral solo para hablarle, contándole sobre mi día, sobre los juicios, sobre cómo finalmente había encontrado justicia. Dionisio se convirtió en un amigo verdadero durante esos meses. Venía a visitarme cada pocas semanas, siempre trayendo comida que su esposa había preparado, siempre preguntando cómo estaba realmente. No la pregunta superficial que hace la gente, sino la pregunta honesta que requiere respuesta honesta. Le decía la verdad. Que algunos días estaba bien, que me sentía fuerte y victoriosa. Que otros días me despertaba llorando, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Que la justicia ayudaba, pero no llenaba el vacío que Abel había dejado. Me dijo que eso era normal, que el duelo no tiene cronograma. Que yo había hecho algo extraordinario, pero que también había pagado un precio. Que enfrentar la verdad sobre la muerte de Abel, revivir esos momentos, ver la traición de gente que amaba, todo eso dejaba cicatrices. Pero me recordó que las cicatrices también eran prueba de sobrevivencia. Que yo había sobrevivido lo peor, y ahora podía elegir cómo vivir el resto de mi vida. Un día, mientras limpiaba el estudio de Abel, encontré su diario. Uno que no sabía que existía, escondido detrás de una tabla suelta en el librero.
Lo abrí con manos temblorosas y leí sus últimas entradas. Fechadas días antes de su muerte, hablaban sobre su decepción con Ismael, sobre cómo había descubierto que tenía una relación con Luisa, sobre cómo se sentía traicionado, usado. Pero también escribió sobre mí, sobre cómo yo era su ancla, su razón para levantarse cada mañana, sobre cómo, sin importar cuántas decepciones enfrentara, volver a casa conmigo siempre hacía que todo valiera la pena. Las lágrimas mancharon las páginas mientras leía, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado antes. No eran solo de tristeza, eran de gratitud por haber tenido eso, ese amor, aunque fuera por tiempo limitado. Eran de validación, sabiendo que lo que habíamos compartido era real y profundo. Y eran de determinación renovada, sabiendo que honrar ese amor significaba seguir viviendo, no solo existiendo. Comencé a recibir cartas. Cientos de ellas. De mujeres mayores que habían visto mi historia en las noticias, que me escribían para decirme que las había inspirado. Mujeres que habían sido subestimadas, ignoradas, tratadas como invisibles por su edad. Me decían que verme pelear, verme ganar, les había dado esperanza. Les había mostrado que ser vieja no significa ser indefensa, que la experiencia y la determinación valen más que la fuerza física. Contesté cada carta, cada una. Me tomó meses, pero lo hice, porque esas mujeres merecían ser escuchadas, merecían saber que no estaban solas. Formamos una especie de comunidad extraña, conectada por cartas y llamadas ocasionales. Algunas me visitaban en la finca. Tomábamos té en el porche, compartíamos historias de pérdida y superación. La casa que había sido profanada por asesinos se convirtió en santuario para sobrevivientes. En el aniversario de la muerte de Abel, organicé una ceremonia pequeña en la finca. Invité a nuestros hijos, que vivían en otras ciudades y con quienes me había reconectado después del juicio. Invité a Dionisio y su familia. Invité a algunos de los amigos verdaderos de Abel, los que habían estado ahí sin segundas intenciones. Plantamos un árbol en el jardín, un roble que crecería fuerte y duradero como el amor que Abel y yo compartimos. Durante la ceremonia, hablé por primera vez públicamente sobre todo. No sobre el juicio o la investigación, sino sobre Abel. Sobre quién era realmente. Sobre su risa, su paciencia, su forma de silbar mientras trabajaba en el jardín. Sobre cómo me hacía café cada mañana durante 30 años. Sobre cómo, incluso en nuestras peores peleas, nunca me hizo sentir menos que amada. Esa era la historia que necesitaba contarse. No la de su muerte, sino la de su vida. Mis hijos me preguntaron si pensaba vender la finca ahora que todo había terminado. Les dije que no. Que esta tierra tenía la sangre y el sudor de su padre. Que había luchado demasiado para recuperarla como para simplemente dejarla ir. Que planeaba vivir aquí el resto de mis días, cuidando lo que Abel construyó, honrando su memoria con cada amanecer. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, ya no veo las sombras de Ismael y Luisa. Veo a Abel, joven otra vez, trabajando en el jardín con esa concentración absoluta que tenía. Lo veo sonriéndome desde el corral, silbando una de sus canciones favoritas. Lo escucho en el viento que mueve las hojas del roble que plantamos. No es fantasma. Es memoria. Es amor que se niega a morir. Tengo 70 años. He enterrado a mi marido 2 veces, una en mentiras y otra en verdad. He enfrentado a asesinos. He testificado en cortes. He reconstruido una vida desde cenizas. Y he aprendido que la justicia no es solo un veredicto legal. Es levantarse cada mañana y elegir vivir con dignidad. Es negarse a ser definida por lo que te quitaron. Es honrar a los que amamos convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos. La gente me llama heroína. Yo me llamo sobreviviente. Y cada día que despierto en esta finca, rodeada de los recuerdos de Abel, sé que he ganado algo más valioso que cualquier sentencia judicial. He ganado mi vida de vuelta. Y eso, al final, es la única victoria que realmente importa.